Momento acá. Listo. Bueno, entonces, nuevamente, buena tarde a todos, buen día a todos. Mi nombre es Omar Pinto y el día de hoy seré el moderador de la charla que tendremos llamada Hibridación solar geotérmica para el aprovechamiento de aguas termales de baja y media entalpía en campos de producción de petróleo y gas. Esta presentación está dada por nuestro miembro activo de AGEOCOL, Daniel Felipe Becerra Arcila. Siguiente, por favor. Bueno, comentarles nuevamente que desde AGEOCOL tenemos una página, un canal de YouTube. Nuestro canal se llama Asociación Geotérmica Colombiana. En este canal tenemos diferentes videos de las charlas que se están presentando, por ejemplo, en nuestro programa Aprende Geotermia. Hasta el momento tenemos 105 suscriptores, entonces la invitación para que por favor se suscriban. Y pues en este canal encontrarán diferentes temas referidos con la geocol, geotermia en Colombia y también en el extranjero. Bueno, parte de este programa que tenemos, por ejemplo, el día de hoy es nuestra quinta charla. Eh, Aquí hacemos la invitación a las personas que tengan proyectos relacionados con geotermia, ya sea a nivel nacional o a nivel extranjero, para que por favor nos escriban y hagan parte de estas charlas. En este momento tenemos charlas programadas hasta, por ejemplo, hasta mayo. Entonces están todo el mundo, todas las personas están cordialmente invitadas a ser parte de nuestro programa Aprende Geotermia. También es un buen momento para hacerles la invitación para que sean parte de AGEOCOL, para que sean miembros. En nuestra página se puede encontrar la información en www.ageocol.org. Ahí pueden encontrar información de nuestra asociación. Siguiente, por favor. Y mm, para, hacer, para que alguien o una empresa sea miembro, hay diferentes, bueno, hay tres categorías. Una es para nivel de estudiantes, la segunda para ya profesionales y la tercera para membresías corporativas. Entonces, esta es una oportunidad para ser miembros y, bueno, ser parte de nuestra asociación. Los beneficios de ser miembros es, se tienen accesos a bases de datos, a artículos, información de alta calidad, tarifas especiales a diferentes eventos como el World Geothermal Congress, que se realizará el próximo año en Islandia. También para nuestra reunión nacional de geotermia, que es una reunión que hacemos anual, diferentes ciudades de Colombia, diferentes comunicaciones digitales, accesos a revistas y bueno, estar en constante información con el tema de la geotermia. Eh, nuestra próxima sesión, nuestra sexta jornada de Aprende Geotermia será este viernes 24. Estará por nuestra presidenta Daniela Blesen, la presidenta de Geocol, donde la charla será la caracterización y explotación sostenible de recursos geotérmicos. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Omar Pinto, yo seré el moderador. La presentación básicamente será de máximo 30 minutos. Tendremos un espacio de 15 a 20 minutos de preguntas. Yo las anotaré y posteriormente, por el orden de llegada de las preguntas, las estaremos realizando a Daniel, quien nos dará el tema de hoy. Y si no alcanzamos a responder todas las preguntas, posteriormente serán cargadas en un video, también en nuestro canal de YouTube. Siguiente.
Bueno, entonces nuestro expositor del día de hoy, nuestro conferencista será Daniel Felipe Becerra Arcila. Es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. En este momento está realizando su maestría en sistemas energéticos y el tema que está estudiando es el que nos presentará el día de hoy. Tiene conocimientos en perforación de pozos geotérmicos, también en estimación del potencial geotérmico somero y obviamente es miembro activo de AGEOCOL. Entonces, bienvenidos y entonces con ustedes, Daniel Felipe. Muchas gracias y adelante, Daniel. Listo, Omar, vale, muchísimas gracias. No sé si todos me escuchan perfectamente. Cualquier duda, Sí, cualquier cosa, sí, se pueden escucha. obviamente interrumpir y volvemos a repetir la información. Bueno, ya como lo dijo Omar, mi nombre es Daniel Felipe Becerra. Yo soy estudiante de maestría en sistemas energéticos y en este momento me encuentro realizando la tesis pues, sobre este tema, que aparte pues, de ser ingeniero de petróleos, quise pues, como juntar energías renovables con, mi, con mis estudios de pregrado y pues salió esta investigación que habla sobre la hibridación de estas dos tecnologías entre solar y geotermia para el aprovechamiento de las aguas termales de baja y mediana entalpía en los campos de producción de petróleo y gas. Entonces, como una agenda de la explicación de la exposición de hoy, vamos a tener una pequeña justificación de, digamos, qué es lo que hace viable este proyecto, qué es lo que motiva a realizar una pequeña contextualización del proyecto de qué es lo que verdaderamente se quiere hacer y explicar un poquito el proceso de cómo funciona la producción en un campo de petróleo, problemas asociados, eh, digamos que al utilizar la geotermia en pozos de petróleo y gas, digamos que tenemos que tener ciertas consideraciones y ciertos cuidados debido a que tenemos unos problemas asociados muy diferentes pues, a los de pozos únicamente de geotermia. La comparación entre el proceso entre hacer o perforar pozos para plantas geotérmicas y pozos para campos de petróleo, una pequeña descripción del potencial geotérmico y solar de la zona de interés, que en este caso va a ser los llanos orientales, las tecnologías disponibles tanto de geotermia como de solar, que están disponibles pues, para poder utilizar y aprovechar este recurso y cuáles se seleccionaron y por qué. ¿Cierto? El diseño del híbrido seleccionado como tal de cuáles fueron las tecnologías que escogimos y algunas ventajas de por qué es mejor la hibridación y no utilizar pues como un tipo de sistema o un tipo de tecnología aislado y unas pequeñas conclusiones. Entonces, como justificación, quisiera empezar por describirles, digamos, a grandes rasgos las etapas de un proyecto geotérmico como tal, un proyecto puramente geotérmico, en donde primero obviamente se hace un trabajo previo de prefactibilidad y factibilidad, un trabajo de exploración, un trabajo de algunas pruebas de perforación, un planeamiento de ejecución del proyecto, las perforaciones pues obviamente de los pozos que se van a taladrar o a perforar para poder aprovechar este recurso, la construcción como tal de la planta, la puesta en marcha y operación y mantenimiento como tal, que ya es como lo último, ¿cierto? Entonces digamos que en la imagen de la izquierda podemos comparar cada una de estas etapas con sus diferentes costos y su riesgo a lo largo de que pasa el tiempo. Entonces podemos ver que al principio, como no se conoce nada del yacimiento, no se tienen estudios, apenas se va a hacer la exploración y las perforaciones iniciales, digamos que el riesgo es bastante alto, ya que no se tiene conocimiento pues, del recurso como tal en la zona y los costos obviamente van a ser más bajitos, ¿cierto? Que digamos todavía no hemos construido nada ni hemos perforado ni nada. A medida que pasa el tiempo, entonces empezamos a incrementar los costos, obviamente, porque ya se va a empezar a invertir más cosas en el proyecto y los riesgos a medida que vamos a tener conocimiento de los datos y de la información, pues el riesgo va a ir disminuyendo. En este momento, como se va a aprovechar que ya está toda la infraestructura montada de los pozos de petróleo de los campos, entonces digamos que nos vamos a saltar más o menos la mitad del proceso de construcción de una planta de un proyecto geotérmico, ¿cierto? En este caso estaríamos más o menos en la parte intermedia entre, después de perforación, la mitad de la construcción, más o menos, donde el riesgo ya es mucho más bajo, menos al 50% notablemente, pero los costos empiezan a ser mucho más altos, ¿cierto? Porque ya tocaría invertir, obviamente, en la infraestructura como tal
de la planta geotérmica. Entonces, digamos que algo que motiva a realizar, digamos, este proyecto es que, disculpen, es que, digamos que ya se tiene toda la infraestructura de los pozos realizados, tenemos los costos de inversión van a ser obviamente mucho más reducidos, menor tiempo de implementación del proyecto debido a que ya se tienen los pozos, ya se tiene la exploración, ya se tienen los datos. Entonces, como ya se produce petróleo, ya se hicieron la mayor cantidad de inversión, digamos que la información que se necesita para producir petróleo es exactamente la misma, porque se debe tener conocimiento de cuánta agua hay, cuánta producción de agua se genera, qué condiciones viene el agua, a qué presión, a qué temperatura. Entonces ya tenemos datos del subsuelo y esto, digamos que apoya o ayuda a que este riesgo sea mucho menor. Y por último, digamos que esa relación de agua-petróleo, que es el RAP que menciona en esta diapositiva, es muy alto. Los cortes de agua en los campos de petróleo generalmente están por encima del 90, 80%. Entonces, digamos que hace que, como lo decía Omar en su presentación anterior, para uno producir de 100 barriles producidos, 10 son de petróleo, 15 son de petróleo, y muchas veces 4 o 5 son de petróleo y los otros 90, 95 son de agua. Entonces, digamos que la producción es tan alta de agua que hace que se pueda aprovechar este recurso, y la temperatura a la que se produce, digamos que también favorece notablemente esta inversión. Entonces, como otra parte de la justificación, también cabe resaltar que muchas empresas a nivel mundial como el Schlumberger, Total, Chevron, BP, Oxy, Shell, Repsol, Cepsa, Copetrol acá en Colombia, y muchas otras que no alcancé pues a meter acá en la diapositiva, están, digamos, si no es que ya lo están haciendo, lo tienen pensado, lo tienen dentro de sus proyectos futuros, y es empezar a meterse o a inmiscuirse en la transición energética. Ellos no se pueden quedar, obviamente, únicamente en producir petróleo, debido, como ya lo hemos notado, pues, porque el precio está disminuyendo, porque la producción tiende por todos los, digamos que por todas las reuniones mundiales, por todo lo del calentamiento global, y esto hace que su producción tienda a disminuir y a favorecer obviamente las energías renovables. Entonces estas empresas están empezando a migrar o a combinar sus empresas de producción de petróleo y gas a tener también producción de energías renovables, ¿cierto? Y no que hacen pues como a la vanguardia de esta necesidad que tiene el mundo. Entonces, estas empresas, Ecopetrol ya tiene campos de energía solar, Oxy también ya está haciendo investigaciones sobre aprovechamiento de aguas de los pozos que se producen en los pozos de petróleo para poder generar energía. Ecopetrol está en las mismas. En el 2012 hizo una investigación acerca de esto para obviamente aprovechar este recurso mediante plantas binarias. Entonces, digamos que esa necesidad de estas empresas de migrar a estas tecnologías hace también que favorezca este tipo de proyectos, que a nivel mundial, digamos que como energía geotérmica en Colombia, el conocimiento es muy poco acerca de este recurso y de esta tecnología. Entonces digamos que vale la pena investigar un poco más acerca de esto para todos los que están interesados. Como contextualización del proyecto, entonces quise hacer como este diagrama donde se muestra, digamos que a grandes rasgos, cómo funciona el proceso de producción de petróleo y gas en el mundo, ¿cierto? Entonces, obviamente se tiene una cierta cantidad de pozos, hay campos que tienen 100, 50, 150, 200 pozos, 300 pozos, 400 pozos, depende pues la cantidad de área que se tenga y digamos de madurez que tenga el campo para toda la cantidad de pozos perforados que se realizan a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que tenemos cierta cantidad de pozos que a medida de tubería va a una tubería madre, donde se recolectan todos los fluidos que se producen de todos los pozos, y esta va hasta el manifold de producción, y de allí pasa a los separadores, ¿cierto? Todo eso mediante tubería. Entonces, después del separador, entonces tenemos la separación de agua, tenemos la separación de gas y tenemos la separación de aceite o de crudo, ¿cierto? En este caso, entonces el agua pasa para un tratamiento especial para poder ser o desechada o ser reinyectada. El gas también tiene un tratamiento especial, compresión, deshidratación, donde
este gas pasa, si la producción es considerable, entonces se almacena obviamente y pasa a tratamiento. Si no, este gas residual, si los datos o el recurso explotado es mínimo, digamos que pasa a ser quemado o a ser reinyectado. Y el agua y el petróleo obviamente sigue su tratamiento especial para refinerías y obviamente ya procesamiento futuro. En la parte del agua, digamos que algo muy interesante, y es que yo en este caso seleccioné 4 puntos importantes o que se pueden atacar a la hora de aprovechar el recurso. Entonces, en boca de pozo, o sea, apenas el pozo lo tenemos en superficie, digamos que tenemos una temperatura aproximada, promedio, estos son datos de un campo de Ecopetrol, de 118 grados centígrados, donde digamos las plantas binarias a partir de 90, 95 grados centígrados, digamos que puede aprovechar este recurso. Pero digamos que por tantos kilómetros de transporte para poder llegar al separador y allí el tratamiento y esto, digamos que esa temperatura va disminuyendo, se va perdiendo y al final del tratamiento del agua tenemos una temperatura de 82 grados centígrados donde también se podría aprovechar. Entonces, ¿qué tiene diferencia estos puntos? Si yo aprovecho el punto en boca de pozo, en superficie, apenas extraigo el recurso, digamos que la temperatura es muy buena, pero los caudales no van a ser suficientes, y si el caudal no es suficiente, entonces vamos a tener contaminación del fluido, porque el fluido viene, obviamente, digamos que revuelto con crudo y con gas, entonces tampoco hace que tengamos que intervenir este proceso, que es bastante delicado, obviamente, para las empresas que producen este recurso, para poder ser aprovechado, además de tener que cambiar, obviamente, tuberías y demás. Si lo aprovechamos antes del separador, vamos a tener una temperatura un poco más baja, pero también digamos que vamos a tener el inconveniente de la contaminación de los fluidos, ¿cierto? Entonces vamos a tener, obviamente el caudal ya va a ser el que necesitamos porque ya tenemos estamos trabajando sobre el tubo madre, que es donde se reúnen todos los fluidos de todos los pozos, entonces el caudal ya mejoró, la temperatura disminuyó, pero igual seguimos teniendo la contaminación del fluido, entonces digamos que no es lo más favorable. Después de la separación tenemos únicamente agua, pero este agua que sale de estos pozos tiene ciertas características especiales. Viene con gas disuelto, viene con ciertos minerales o con ciertos residuos del crudo y del gas que hacen que de pronto contamine las turbinas o contamine los intercambiadores. Entonces digamos que hace que esta tubería y esos accesorios de la máquina, de la tecnología binaria o la tecnología solar en este caso, hacen que de pronto sufra ciertos daños, entonces no se pueda aplicar. Y después del tratamiento de agua, digamos que ya aseguramos de que los parámetros o las condiciones del agua estén aptas para poder ser utilizados y digamos que la temperatura va a ser mucho mejor y digamos que eso motiva que se tenga que hacer una hibridación con otra tecnología, con otro tipo de generación que potencie estas temperaturas para poder elevarle y ser aprovechado el recurso de mejor manera. Entonces, ¿qué problemas asociados tenemos nosotros en biotermia si utilizamos pozos de petróleo y gas? Entonces, este pequeño diagrama, digamos, centrándonos únicamente en los círculos rojos, podemos notar que si hablamos de incompatibilidad de fluidos, vamos a tener depositación inorgánica, que es lo que yo les hablaba. Digamos, al tener contacto el agua con el crudo y con el aceite y haber cambios de temperatura, haber cambios de presión, cambios de caudal, esto hace que se adhieran a las paredes del pozo y se taponen. Entonces, digamos que hay que, todo esto, digamos que genera que se tengan que hacer ciertas revisiones periódicas, cierto mantenimiento de la tubería para poder que el flujo no se vaya a parar y de pronto tengamos daños en las tuberías, ¿cierto? Como daños mecánicos, tenemos migración de finos o daños por compactividad, que lo que pasa es que las paredes del pozo se van desintegrando por la presión y la temperatura, la migración de finos por los caudales y digamos que el alto flujo de caudal hace que se taponen ciertos poros y tengamos problemas de taponamiento. Entonces el fluido o el caudal va a disminuir y vamos a tener problemas de producción, ¿cierto? Como daños térmicos, tenemos disolución mineral, transformación mineral y alternación de humectabilidad. ¿Esto qué es lo que ocurre? Digamos que las paredes del yacimiento
el medio poroso va a cambiar por disolución química o por alternancias de humectabilidad, va a cambiar su preferencia a uno de los fluidos, sea agua o sea petróleo. Entonces, si él se adhiere al agua, va a dejar salir más poquita agua y va a dejar, porque ella se va a quedar pegada en las paredes del medio poroso y va a dejar producir más petróleo, ¿cierto? O el caso contrario, que también puede suceder. Otro problema que se ve más en la realización de los pozos, en la perforación de los pozos de geotermia, es que al ser un yacimiento de roca sedimentaria, digamos que vamos a encontrar zonas de arcillas. Y estas zonas de arcillas en contacto con el agua, digamos que se van a hinchar y van a hacer estrangulamientos en el pozo o en la tubería, entonces vamos a tener ciertos inconvenientes también. En la parte de comparación entre los pozos geotérmicos y los pozos de petróleo, entonces, digamos que estas son algunas, no son todas, son algunas de las apreciaciones que se deben tener en cuenta a la hora de comparar estas dos tecnologías o estos dos procesos. Entonces, las temperaturas, obviamente, en la parte de los pozos geotérmicos va a ser mucho más alta, cuando los pozos son netamente para geotermia. En petróleo las temperaturas son un poquito más bajas, las tasas de flujo en geotermia son mucho más altas que en petróleo. La perforación, digamos que los diámetros de la tubería y los diámetros de perforación, estos van a ser un poco más pequeños en petróleo, un poco más grandes en geotermia, para poder tener altos caudales. Los perfiles de producción, digamos que son diferentes, en geotermia se produce a tasa constante, en petróleo no, en petróleo se hace una programación de producción, porque el recurso es agotable, y al ser agotable entonces se va a tener, digamos, ciertas épocas del año, ciertas épocas en el futuro en donde se va a ver mayor producción o menor producción. Entonces digamos que se hace una curva donde algunos meses, generalmente los iniciales, las tasas de flujo son mucho más altas y ya el yacimiento se va declinando y las tasas de flujo van disminuyendo. ¿Cierto? A lo medida de los años que va perdiendo presión, va perdiendo propiedades, entonces digamos que esta producción va disminuyendo. En la parte de litología, claramente para petróleo se hacen rocas sedimentarias, que son un poco más erosivas, y en la parte de geotermia, generalmente los yacimientos geotérmicos se encuentran en rocas volcánicas, intrusivas o metamórficas, que es un poco más duras, y por ser más duras, por ser el material más duro, digamos que tiene ciertos cambios también, como lo pueden observar a mano derecha, en las tasas de perforación van a ser diferentes, las brocas van a ser diferentes porque el material es diferente que necesitamos romper, los fluidos de perforación van a ser diferentes, los sistemas de seguridad, las BOPs, entonces digamos que tienen ciertas adicionales debido a las altas temperaturas y a los altos caudales que se manejan por ser fluidos tan calientes, y algunas maquinarias y equipos obviamente van a cambiar, ya que el tratamiento de estos dos fluidos es de manera diferente por ser, digamos que, objetivos diferentes a la hora de aprovecharlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué potencial geotérmico tenemos en la zona de interés? En el mapa de la izquierda pueden observar el mapa de Colombia con un sobrepuesto de los gradientes geotérmicos que tenemos en las diferentes partes del país, y sobrepuesto a esto tenemos los pozos que estaban construidos hasta el 2008 en estas mismas zonas. Entonces podemos observar que se pueden sobreponer en la parte de los llanos orientales y el Catatumbo cierta cantidad de pozos encima o sobrepuestos en gradientes geotérmicos bastante altos, ¿cierto? En los gradientes donde tenemos van cerca de los 30, 35 hasta 40 grados centígrados por kilómetro en profundidad. Entonces, esto hace, digamos, que la relación o la correlación de que se quieran aprovechar estos campos de petróleo para aprovechar esas aguas termales que vienen ya con bastante temperatura, que pueden ser aprovechadas fácilmente pues con esta inclusión de estas tecnologías. Otro dato importante que cabe resaltar es que la profundidad de estos pozos son generalmente 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, entonces digamos que las profundidades son bastante considerables para que también estas temperaturas y sus gradientes geotérmicos sean lo suficientemente necesarios para producir energía. Entonces, como datos, digamos, de un campo que ya se tenía, tenemos temperatura ambiente de la zona. Esto es una temperatura promedio que obviamente tiene que hacerle ciertas correcciones, debido obviamente a que al mediodía, que es donde va a estar funcionando las plantas, esta temperatura va a ser un poco mayor.
Estos campos también están ubicados en las zonas más calientes, entonces hay que tener mucho cuidado pues, con cómo justificar estos datos y cómo se van a utilizar. La temperatura en boca de pozo, como ya lo había mencionado, es más o menos de 118 grados centígrados. La temperatura después del separador, que es en la parte final, donde se pretende aprovechar este recurso, es de 82 grados centígrados. Los caudales después del separador son de 2.3, 2.4 metros cúbicos por segundo, que es un caudal bastante grande. Entonces, digamos que la producción de agua es muy alta y esto hace que obviamente este recurso se pueda aprovechar de manera eficiente. Y las características físico-químicas después de los tratamientos del agua, después del separador, en ciertos campos es aceptable, digamos que está dentro de los parámetros mínimos para poder ser incluidos en una planta binaria, por ejemplo, para su procesamiento. Entonces, dependiendo de las condiciones de cada campo y de cada pozo, la implementación de esta tecnología va a depender obviamente de las características que tengan inicialmente los fluidos para poder saber dónde los podemos ubicar. Si un pozo tiene un caudal bastante grande que se pueda implementar después de tener fluido en superficie, pues obviamente se aprovechará en esa parte que es donde más temperatura tenemos. Pero si las condiciones no son óptimas, tendríamos que esperar a que se haga todo el proceso de separación y cuando el agua ya esté apta o el fluido ya esté apto para su procesamiento, digamos que es donde se va a poder aprovechar este recurso, donde tengamos menos temperatura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el recurso disponible, eso suma puntos para que este proyecto sea, digamos que técnicamente viable. Los pozos ya están construidos, gran parte del proyecto como tal ya se ha realizado, ya tenemos datos, ya tenemos información, ya tenemos los pozos construidos, ya tenemos cierta infraestructura, entonces digamos que eso suma más puntos para que este proyecto sea viable y los cortes de agua en ciertos campos es mayor al 80%, en la mayoría. Ciertos campos muy maduros que tienen cortes del 90, 96, 98%, entonces esos cortes también favorecen a que haya más producción de agua y que, digamos, siendo un campo aportador y que genere energía a partir de esta agua termal, no hay necesidad de cerrar pozos para desaprovechar recursos, sino más bien tener los pozos activos y los que ya están cerrados porque no son económicamente viables para crudo, pueden ser económicamente viables para producción de biotermia, entonces se pueden aprovechar estos pozos también. ¿Qué pasa? Que en ciertos pozos, en ciertos campos, tenemos temperaturas después del separador de 82 grados centígrados. O sea que la temperatura no es óptima para ser aprovechada mediante plantas binarias. Más adelante les explico por qué plantas binarias y por qué no otro tipo de tecnología. Entonces, hace falta un poquito más de temperatura para aprovechar este recurso. De la misma manera, tenemos un potencial solar muy interesante. Tenemos los dos mapas de Colombia donde están las horas solares en el día y la cantidad de kilovatios hora por metro cuadrado en el día también. Entonces podemos observar que en la zona de los llanos orientales tenemos un promedio, según algunas partes pues, del mapa, tenemos una cantidad entre 4 y 7 horas promedio de sol al día. Y estos kilovatios hora también oscilan entre 4 y 5.5. También tenemos manchas donde, digamos que en esas manchas pueden coincidir ciertos campos o ciertos pozos donde de pronto la radiación es mucho más alta y si el caudal es bueno, digamos que se podría aprovechar en esta medida pues este recurso. Entonces, ¿qué tecnologías disponibles tenemos? En la parte solar tenemos energía solar fotovoltaica y energía solar térmica. Entonces, ¿qué ventajas tiene la solar fotovoltaica? Tiene una mayor eficiencia, tiene mucha madurez tecnológica, pero el área que se necesita para producir esta energía, digamos que es bastante alta o un poquito más alta en comparación con la energía solar térmica. Y la energía solar térmica, a grandes rasgos, tiene una generación de potencia anual de más del 23.5%, que la energía solar fotovoltaica también, digamos que tiene las características de almacenamiento térmico y el LCO es un poquito más bajo o muy igual a la energía solar fotovoltaica que ya está muy desarrollada, entonces digamos que en esa parte compiten muy igual y tiene la conversión directa de energía. Entonces digamos que eso también le da plus y le da puntos a favor a la energía solar térmica. Entonces, comparando estas dos tecnologías, nos vamos por la energía solar térmica, digamos que nos provee un poquito más de las condiciones y las características que tenemos en los campos. Y también cabe resaltar que
al necesitar energía solar vamos a necesitar o vamos a tener que disponer de campos o de zonas alrededor de los campos que ya están construidos para poder implementar este recurso, esta tecnología. Entonces, digamos que también cabe mencionar que en los campos de petróleo en los llanos, digamos que son zonas calientes, son zonas donde hace bastante sol, donde hay bastante radiación, donde las horas solares, digamos que son un poquito más largas, y estas, al ser zonas, digamos que alejadas de los centros urbanos, tienen un costo un poco menor por la ubicación en la que están. Entonces, eso también le da un plus a que se pueda utilizar este tipo de tecnologías para hibridar con geotérmica. Entonces, como tecnologías seleccionadas de la generación geotérmica, ya se había mencionado anteriormente en otras presentaciones de por qué la binaria. Digamos que existe 3, 4 posibilidades, que son la flash simple o flash doble, que es la misma tecnología, las binarias y el vapor seco. Entonces, el vapor seco únicamente cuando se produce vapor, en este caso no funciona porque nos producimos un fluido y vamos a trabajar con agua caliente. Entonces, esa, digamos que de cierta manera ya se desecha. Y en la parte de flash simple y flash doble trabajan con temperaturas mucho más altas. Nosotros en las temperaturas que tenemos del agua son bastante bajas, entonces las únicas que nos proporciona, digamos, esas condiciones para poder generar energía con tan poquita temperatura, entre comillas, que es la binaria, los ciclos Rankine inorgánicos. Entonces, pues digamos que por esa parte, esa selección de alternativas no se vuelve tan complicada. En la parte de generación solar, como ya descartamos solar fotovoltaica, tenemos solar térmica, pero en la solar térmica tenemos diferentes alternativas, ¿cierto? Como por ejemplo los colectores parabólicos, las torres solares, los reflectores Fresnel y los platos parabólicos. Entonces, acá podemos ver un diagrama en donde podemos ver el índice de concentración de cada uno de los reflectores, la temperatura de trabajo en grados centígrados de cada uno de los reflectores y el rendimiento de estos. Podemos ver que los discos y las torres solares son más eficientes, tienen un mayor rendimiento, trabajan o pueden levantar más temperatura y los índices de concentración son mucho más altos, pero digamos que la torre solar es un poco más costosa y estos no tienen tanta afinidad de hibridación con ciclos binarios. Entonces digamos que eso le baja muchos puntos debido a que nosotros por obligación tenemos que utilizar ciclos binarios, entonces hace que se tengan que, digamos que disputar estas dos tecnologías que son las colectores parabólicos y los Fresnel. Y obviamente pues en rendimiento y temperaturas de trabajo, índices de concentración, los colectores solares son un poco más eficientes, entonces por eso se escoge esta tecnología. Ya en la parte de qué diseño se escogió para estos híbridos, digamos que bajo bastante investigación y varias consideraciones que se tuvieron que tener en cuenta, escogimos la parte del colector solar con la parte del ciclo binario, en donde se agregan, digamos que bastantes intercambiadores y bastantes turbinas. Digamos que este tipo de diseños hacen que sean mucho más eficientes, pero también digamos que complica un poco más la producción de estos mismos, ¿cierto? Entonces, existe la posibilidad de que, digamos, para ser prácticos, digamos, para empresas que ya producen las máquinas, la tecnología binaria y que produzcan ya los colectores solares, digamos que si tienen unos módulos donde tengan menos intercambiadores y menos turbinas, no hay problema. Digamos que el rendimiento o el porcentaje de eficiencia entre tener uno o dos o tener 4, 5, 6, como el caso de nosotros, entre un 25 y un 35%, que igual sigue siendo muy buena. Entonces, digamos que no es tan indispensable este tipo de características, ¿cierto? Al aprovechar más el recurso, obviamente el LCOE va a mejorar. La recirculación y el precalentamiento, luego la planta ofrece el modelo más efectivo y práctico, como lo acabé de mencionar. Los fluidos de trabajo limpios y no corrosivos que alargan la vida útil y reducen los costos de los equipos. Entonces, digamos que en este caso, como lo pueden ver en la parte baja, tenemos el pozo de producción y este pozo de producción me va a traer el fluido, que en este caso va a ser el agua caliente, que es el que se va a utilizar después del separador, y este fluido lo que va a hacer es que me va a aportar el calor para los fluidos de trabajo. Estos fluidos de trabajo van a ser isopentanos en este caso, digamos que se pueden variar obviamente, ya en otras charlas han comparado ciertos tipos de fluidos donde unos son mejores que otros, entonces digamos que
ya se podría entrar a definir de pronto qué otro tipo de fluido se puede utilizar y que sea obviamente más eficiente que este caso. Entonces, esta franja azul marina lo que me representa es esa transferencia de calor del fluido como tal que sale del separador, que va a ser el agua caliente. Y acá donde dice pozo inyector, pues no se va a hacer un pozo inyector, sino que acá ya pasa a tratamiento o pasa a disposición, si se va de pronto a disponer en algún sitio especial o si se va a reinyectar, obviamente, pues entonces ya llega más se deja así, ¿cierto? Estos líneas naranjas y estas líneas moradas son los fluidos de trabajo, en este caso el isopentano, y son fluidos donde van a aparecer sistemas de alta presión y de baja presión. Entonces, dependiendo qué tipo de fluido, qué presión tiene, cómo se comporta, entonces pues va a tener diferente línea de flujo para aprovechar al máximo estas dos condiciones. Obviamente acá vamos a tener el condensador y acá está la parte del solar, que es donde está el fluido de trabajo, que va a ser una salmuera geotérmica, que es la que va a recibir, digamos, el calor, o la que va a absorber el calor del colector solar, y esta se va a pasar a un fluido de trabajo como tal, donde ese es el que le transmite, por intercambiadores de calor, obviamente, el calor a los fluidos de trabajo de la planta binaria. Entonces, digamos que esto hace un poquito que sea más eficiente el proceso. Los sistemas de almacenamiento hay hasta de 8 horas adicionales, digamos que las que ya teníamos como tal de las horas solares del día. Entonces esto hace también que el factor de planta sea un poco, o sea, un poco no, sea muchísimo más elevado, entonces hace que sea un poquito más eficiente y viable el proceso, que se compensa también con una elevación de costos que también se debe tener en cuenta pues, a la hora de formar el proyecto. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta hibridación? Digamos que acá podemos observar en esta gráfica que, bueno, acá tenemos la generación de potencia de una planta geotérmica dependiendo de los grados, en este caso Fahrenheit, yo acá los pasé a grados centígrados, que tenemos del fluido como tal que nos está generando el pozo o el campo. Entonces, esta parte de la gráfica negra nos representa la situación actual, la temperatura actual que tenemos de los pozos, que es de 82 grados centígrados. Digamos que si fuera suficiente esa temperatura para utilizar un ciclo binario y que se pudiera aprovechar la energía, digamos que tendríamos una generación de aproximadamente 300 kilovatios. Entonces, digamos que es una producción moderada de cierta manera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo mediante el solar aumento 10 grados centígrados la temperatura? O sea que ya no es 82, sino que es 92. Si es 92, como podemos ver que la gráfica tiende a ser exponencial, entonces la generación de potencia va a ir aumentando considerablemente. Entonces si yo agrego 10 grados, ya va a producir 360 kilovatios. Pero si agrego 20, va a producir cerca de 490 kilovatios. Y si le sumo 33 grados, entonces voy a poder producir 650 kilovatios. Y si sumo 40 grados sería espectacular porque va a producir 780 kilovatios. Entonces digamos que en la capacidad que yo tenga, digamos que terreno y disposición para poder poner un sistema solar, digamos, un poco más extenso, un poco más largo, donde, digamos, que la transferencia de calor sea mucho más alta, voy a poder subir estos grados de temperatura mucho más, y a medida que lo va subiendo, pues obviamente la producción de energía va a ser mucho mayor. Entonces, eso también ayuda a que, a que esta generación sea un poquito más viable económicamente. Y como conclusiones finales, entonces tenemos que la transición energética está obligando a las compañías de petróleo a mudar al uso e implementación de energías renovables, como ya lo estamos viendo en ciertas empresas, tanto nacionales como internacionales. Uno de los mayores costos se ahorran, que es la construcción de los pozos, ¿cierto? Y los estudios de prefactibilidad, factibilidad y de yacimiento que ya se tienen, porque ya se está produciendo crudo en esta zona. En la mayoría de los casos revisados se ha demostrado que tanto la eficiencia del sistema como el LCOE mejoran respecto al proyecto geotérmico convencional con la hibridación en cerca de un 25%. Entonces digamos que esto hace o potencia que se utilice la hibridación de estas dos tecnologías. Y el bajo costo del metro cuadrado en la zona es un factor clave que se debe tener en cuenta debido a que como vamos a implementar energía solar, pues esta requiere de cierto terreno para poder ser implementada, y la hibridación de tecnologías permite que en ausencia de una economía de escala el proyecto sea rentable. Digamos que al no poder generar cierta cantidad de megavatios para poder implementar plantas mucho más grandes, pues con hibridación podemos tener
tecnologías poco convencionales para poder volver rentable un proyecto. Y esa es pues como toda la presentación. Bueno, Daniel, muchas gracias por su presentación. Eh, ah, También quiero dar las gracias a todos los participantes por compartirnos sus correos para futuros contactos, futura información de eventos, de las charlas también. Bueno, a continuación viene un par, bueno, por medio de este chat pueden hacer sus preguntas y bueno, voy a iniciar con el señor Gilberto Soto Urán, en donde pregunta que la producción de kilovatios es por hora, día, mes. Ya un segundo. Esta producción es producción neta por cada 1000 galones ¿qué? De fluido. Entonces, digamos que dependiendo del caudal que tengamos, esa es la producción neta que se va a tener en la planta como tal. Y dependiendo también la cantidad de módulos que se tengan, entonces, pues digamos que la configuración de estos hace que esa producción se pueda, pues, como mantener en ese estándar. Bueno, gracias, Daniel. Otra pregunta viene aquí de parte del señor Darío Soto. Dice, ¿se ha considerado costos OPEX de la planta, teniendo en cuenta que al aumentar el número de intercambiadores se requiere mayor rubro para el mantenimiento? Digamos que se tuvieron en cuenta la cantidad de intercambiadores y la cantidad de turbinas, debido pues obviamente que a la mayor cantidad de estos intercambiadores y estas turbinas, pues se va a aprovechar mucho más la energía, pero también digamos que se menciona que al tener ¿qué? Que al tener fluidos de trabajo limpios, que no son corrosivos, esto alarga un poquito más la vida útil y reducen el costo de los equipos. Digamos que al tener que uno solicitar equipos o diseñar equipos no tengan que combatir ni con corrosión ni con fluidos contaminantes, digamos que hace que el material y la forma como se producen, digamos, disminuye los costos en cierta medida. Bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo tengo una, Daniel. Sí, señor, cuéntame. Bueno, hay problemas de depositación, ¿cierto? Y incrustación que usted las mencionaba. Sí. Esos normalmente, bueno, podrían estar, bueno, creo que relacionados con temperatura. ¿Tiene alguna información de qué temperaturas son las más críticas en donde ocurren estas incrustaciones y depositaciones? Digamos, no tengo el dato exacto de qué temperatura como tal o a partir de qué temperatura se vuelve crítica, porque en mayor medida depende de las condiciones del yacimiento, de qué fluidos tenga. Entonces, digamos que al tener ciertos contaminantes en el gas o ciertas partículas en el crudo, hacen que a diferentes presiones, a diferentes temperaturas, se comiencen a cristalizar y se empiecen a adherir a la tubería. Pero no tengo como tal el dato exacto de a qué temperatura se presentan. Bueno, listo, no, está El perfecto. dato. Listo. Hay otra pregunta acá del señor Rubén Jaramillo. Dice, ¿hay alguna planta ya en operación bajo esta idea? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque yo llevo casi un año buscando información y digamos que hay plantas binarias únicamente, hay plantas de concentración solar únicamente, hay ciertos híbridos de binaria con concentración, pero no enfocados a la industria del petróleo. Digamos que ya hay plantas que sí tienen este tipo de hibridación, no tal cual pero hibridaciones muy similares, muy parecidas, donde varían ciertas cositas, pero enfocadas como tal a la industria del petróleo todavía no he encontrado, no hay, pero sí existen. Bueno, gracias, Daniel. Vale. Aquí, bueno, vienen otras consultas. A ver, ¿dónde quedé? Ricardo. Está el señor Ricardo Vargas. Sí. Dice, ¿este sistema híbrido alcanza a suplir el 100% de la energía del campo estudiado? ¿O qué porcentaje alcanza a suplir? Bueno,
Digamos que referente a esa pregunta, no la he podido contestar todavía porque he tratado de pedir información y solicitar información con Ecopetrol y con ciertas empresas. Digamos que ellos con esta parte es muy celosa. Lo más aproximado que he encontrado es que en un formulario, en un reporte de Ecopetrol, ellos dicen que cerca del 3% del gasto energético de ellos es electricidad. Como el 80-70% es combustible líquido y como el 20%, 25% es gas. Entonces, digamos que nosotros estaríamos atacando ese 3%, que de todas maneras no, el 3%, digamos que tiene en consideración bastante energía, porque ellos, digamos, utilizan bastante energía eléctrica, pero obviamente en comparación con el combustible líquido, pues no representa mucho. Pero no tengo el dato exacto de cuántos kilovatios como tal se consumen en un campo promedio para poder hacer la comparación y decir si gasta el 50, el 30 o digamos cuánto alcanza a suplir de este recurso. Listo. Y Ricardo también pregunta, dice, ¿hay cálculos del payback para implementar este tipo de proyectos? No, todavía no. Estoy en la parte, pues voy como en la mitad más o menos, un poquito más allá de la mitad. La parte que sigue ahorita de la tesis es implementar pues como un simulador donde yo pueda tener datos de un campo. Ya tengo datos de un campo real, obviamente, pero tener varios datos de varios campos donde yo puedo decir, vean, este campo bajo estas condiciones se genera eso y se puede producir esto, se puede suplir esto no se puede. Entonces, digamos que todavía falta esa parte. Estoy en esa parte de construcción del simulador para poder tener esos escenarios para poder tomar decisiones ya más certeras. Perfecto. Darío Soto pregunta, de acuerdo al esquema, la planta se instalaría en cada pozo y clúster. ¿Se ha considerado mejor la implementación en las troncales de alimentación de facilidades de producción, baterías, centros de manejo de agua? Exactamente, digamos que lo que mencionaba al principio, nosotros tenemos a grandes rasgos 4 puntos donde podemos atacar. Podemos atacar después del pozo, pero serían muchas unidades y el caudal no sería suficiente en ciertas partes. Entonces, digamos que ahí no sería de pronto viable bajo ciertas condiciones. Bajo otras condiciones podríamos tener el último punto, que tenemos una temperatura mucho más baja, pero las condiciones del agua y las condiciones, digamos, de contaminación y de caudal se van a cumplir. Entonces, digamos que dependiendo de las condiciones de cada campo, se pueden atacar diferentes puntos. Pero no es, digamos, una decisión única, el único punto donde se pueda considerar, digamos, este tipo de implementación. Depende de las condiciones de cada campo. Bueno, gracias. Y bueno, está acá Francis Cuesta Ríos. Está preguntando qué tipo de intercambiador de calor se utiliza para este proyecto. Bueno, digamos que ese dato nosotros no hemos como tal tenido en cuenta algún tipo de intercambiador específico. Digamos que se utilizó, digamos, parámetros de un intercambiador promedio, porque es, digamos, como un diseño aproximado. Ya después de que tengamos el simulador, obviamente, y ciertas condiciones de ciertos campos, ya se va a hacer un diseño más específico de cada tipo de turbina y cada tipo de intercambiador como tal. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, en este momento ya no tenemos más preguntas. Quisiera, pues, Daniel, nuevamente darle las gracias por su presentación. Gracias también a las personas que participaron, preguntas muy concretas y respuestas también muy concretas. Muchas gracias. Bueno, parece que hay algo más. Acá dice Rubén Jaramillo. Bueno, no, parece que eso es Listo, Omar, todo. vale, muchas Entonces, gracias a todos muchas también gracias. por el acompañamiento y las preguntas, y ahí quedo pendiente de cualquier inquietud. Ya la resolvemos de pronto en un video más adelante. Bueno, buen día a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos también.